se va a desarrollar aproximadamente en 5 semanas, tanto teoría como práctica. Entonces van a utilizar para ello el libro de Emery, ¿ya? Y cualquier consulta no lo hagan con el libro de biología, porque todavía el segmento de embrión no vamos a dar inicio, ¿ya? Por otro lado, quería comentarles que la mayor parte de los alumnos, más 60-70% de los alumnos generalmente suelen desaprobar en el primer segmento, en el primer examen. La genética no es una cosa difícil, yo lo llamaría un curso sumamente fácil, sencillo. Lo importante es que nos falten a clases, en primer lugar. En segundo lugar, por lo menos a mí me gusta explicar de manera detallada, minuciosa, porque trato de hablar un lenguaje sencillo, ¿no? Que sea fácil para cada uno de ustedes, para que lo puedan entender y no se hagan bola, ¿no? No se dificulten el estudio de esto, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el seguimiento a las clases teóricas, yo creo que tranquilamente con un repaso, con una lectura en su libro, en su cuaderno, en sus apuntes, yo creo que están en la capacidad de que el 60-80% aprueben el primer segmento de genética, ¿no? El siguiente examen ya es pura embriología. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Hoy vamos a hablar términos, conceptos de genética, vamos a hablar sobre dos temas muy importantes dentro de la genética. Uno es el árbol genealógico y otro es la cromatina sexual. La tercera clase lo voy a dictar yo y cuando lo dicte voy a hacer el segmento de citogenética. Todo lo relacionado a citogenética va a ser una clase un poquito larga, pero vale la pena, ¿no? Entonces vamos a empezar. Esos son los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Desarrollaba normalmente cromosomas humanos, morfología, identificación, clasificación, obtención de cromosomas in vitro, metodología. Ese tema lo estoy dejando para la tercera clase, porque nunca puedo acabar a la hora. Entonces, en vista de que ha habido una clase introductoria, se ha demorado en la instalación de la computadora, el data, el micrófono, entonces he suprimido esa clase, pero se va a dictar ese segmento, esa clasecita, cuando haga citogenética, porque eso corresponde a citogenética. ¿Qué es la genética? La genética es una rama de la biología, porque la biología estudia todo lo que es vida, la vida tanto de los seres humanos, de las plantas, de los animales, ¿no? Entonces, así como la biología se divide en botánica, en zoología, protozoarios, etc. Entonces, la genética también es un segmento muy importante dentro de la biología. Como ustedes son médicos, entonces hay una genética médica, que es muy similar a la genética animal, a la genética vegetal, porque todos hablamos de ADN, ¿no? El ADN, que es el elemento principal, fundamental, que tienen todos los seres vivos, ¿no? Entonces, como ustedes son estudiantes de medicina, entonces lo vamos a llevar hacia la parte humana. Entonces, ¿qué estudia la genética? Estudia los caracteres hereditarios. ¿Pero qué caracteres son hereditarios? Los genes, ¿no? Los genes que se van a transmitir generación tras generación, ¿no? Una, otra y otra y otra y otra, ¿no? Por eso hay bastante similitud. A veces dicen, oye, mi hijo se parece a mi abuelo. ¿Te das cuenta? Aquí una generación se parece mucho los ojos o el carácter. Entonces, se transmite estos genes generación tras generación. Es importante conservar estos genes de la mejor manera, porque la mutación de genes producen alteraciones, pueden ser alteraciones genotípicas, metabólicas, etc. ¿Qué estudia? Las mutaciones de los genes se van a presentar, como la repetía, básicamente en las enfermedades genéticas. Hoy en día existen más de 18.000 enfermedades de tipo genética.
Y bueno, digan ustedes, es muy difícil poder aprender las 18.000 enfermedades, porque cada una de ellas tiene características especiales que las identifican como tal. Por ejemplo, el síndrome de Down no lo podemos confundir con el síndrome de Edwards, con el síndrome de Patau, con el síndrome de Klinefelter, Turner, etcétera, ¿no? Porque tienen características específicas, especiales, que nos permiten reconocer e identificarlos, ¿no? Decir, clínicamente decir, sospecho que este paciente es un síndrome de Down. Entonces, ¿cómo se hace la confirmación? Porque eso es lo que yo veo fenotípicamente, ¿no? ¿Cómo confirmo? Haciendo un cariotipo. Entonces, el cariotipo me va a dar el diagnóstico final, va a confirmar que efectivamente es un Turner, es un mosaico o qué otro tipo de alteración pudiera tener, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la genética, ¿no? También estudia las mutaciones de los genes y lógicamente las enfermedades que pueden causar, ¿no? El progreso de la genética nos ha permitido comprender los mecanismos de las enfermedades. Antiguamente no se sabía, ¿no? ¿Por qué mi familiar tiene tal o cual enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el retardo mental, la esquizofrenia, ¿no? ¿Por qué me ha dado eso, ¿no? Entonces hay enfermedades que son multifactoriales, que corresponden a la genética, como hay enfermedades que se producen por mutaciones de un solo gen, o de repente enfermedades que se producen por mutación de cientos de genes que vendrían a ser las cromosómicas, ¿no? Entonces es muy variado, dependiendo de la cantidad de genes involucrados, podrán ser pues enfermedades genéticas monogénicas, multifactorial o de tipo cromosómico. E incluso hay enfermedades teratogénicas, ¿no? Producidas por el medio ambiente, o sea, son inducidas, ¿no? Segundo, establecer diagnósticos precisos. Cuando yo tengo la sospecha de un síndrome de Klinefelter, yo solo sospecho, porque de repente el paciente está ya alta, tiene ginecomastia, tiene sus órganos genitales un poco desarrollados, lo que le llamamos hipoplásicos. Entonces, yo sospecho que es un Klinefelter. ¿Cómo confirmo? Con un cariotipo. El cariotipo me va a decir efectivamente cuál es su fórmula cromosómica, ¿no? Lógicamente ya sabemos que es la alteración, tiene un cromosoma X de más, ¿no? Después dice predecir los niveles de riesgo, o sea, a través de las enfermedades monogénicas, que son mutaciones de un gen, podemos predecir si son de tipo mendeliana, podemos predecir su riesgo de recurrencia, ¿no? Por ejemplo, una condroplasia. Una condroplasia es una herencia de tipo autosómica dominante. ¿Cuál es su riesgo de recurrencia de que tenga ese paciente otro hijo con la misma afección? 50%, ¿no? Por ejemplo, de repente la fibrosis quística. ¿Cuál es el riesgo de que tenga nuevamente un hijo con esta afección? 25%. ¿Por qué? Porque es una herencia autosómica de tipo recesiva. Como también, o sea, hay enfermedades que de acuerdo a los patrones de las leyes de Mendel se puede predecir el grado, el riesgo de recurrencia. Sin embargo, existen otras enfermedades que no siguen los patrones ni las leyes de Mendel. Eso lo van a ver la próxima semana, ¿no? Pero de todas maneras un pequeño adelanto para que ustedes sepan, ¿no? Formular estrategias de prevención. Por ejemplo, si yo sé que mi madre o mi padre tiene, por ejemplo, hipercolesterolemia, es una enfermedad de tipo multifactorial, ¿no? Que la producida por la mutación de varios genes, ¿no? Por factores ambientales. Entonces, es muy probable que yo también sufra la misma enfermedad. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuidar la alimentación, ¿no? Cuidar la alimentación, hacer deporte, ejercicios, para evitar que me dé prontamente la misma enfermedad que mis padres, ¿no? Entonces, eso es prevención. ¿Se dan cuenta? Prevenir, si yo sé que me va a dar, escucha, hay que prevenir, ¿no? ¿Cómo? Hay que prevenir el factor ambiental, ¿no? En este caso, ¿no? Después hablamos de diseñar planes de tratamiento de acuerdo a las características genéticas individuales, ¿no? Cada síndrome, cada afección genética
tiene diferentes formas de prevención. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, nace un niño con síndrome de Down. Eso es importante. Nace un niño con síndrome de Down, el pediatra lo evalúa, sospecha que es un síndrome de Down y le hace ¿qué? Un cariotipo. Le manda a hacer un cariotipo. El cariotipo confirma que es un síndrome de Down. Pero ojo, hay que ver qué tipo de síndrome de Down es. Si es puro, si es o sea, trisomía 21, si es mosaico o si es por translocación. Porque si es por translocación, sí o sí hay que hacerle cariotipo a los progenitores, porque probablemente lo haya heredado uno de ellos. Entonces, al niño con síndrome de Down es interesante, es bueno, es aconsejable hacerle su diagnóstico tempranamente. ¿Por qué? Porque podemos darle ayuda. ¿Pero qué tipo de ayuda? ¿Medicamentos? No se le puede dar, porque ese es un problema genético, tiene un cromosoma adicional en el par 21. Pero como ya sabemos que el niño va a tener retardo mental, entonces hay que estimularlo, ¿no? ¿Cómo? Mandándolo a psicología. Los psicólogos le van a dar apoyo psicológico no solamente a los padres, sino también a los niños. Les van a enseñar qué es lo que tienen que hacer para apoyar su sentido del olfato, de audición, habla, ¿no? Y no solo eso, también se le manda medicina física o rehabilitación. ¿Por qué? Porque son niños que tienen hipotonía general. ¿Qué significa? Para el bebé y el bebé su cabecita, en lugar de mantenerlo erguido, se va para un lado, se va para el otro lado, ¿no? Entonces, eso es hipotonía, ¿no? No tiene fuerza en los músculos. Entonces, ¿qué hace el terapista? Le manda a hacer a la mamá o padres familiares ejercicios musculares para que el niño pueda mantener erguida su cabeza, para que el niño a los 6 meses o 7 meses pueda sentarse. Al año o año, 2 meses estar caminando, pero si no recibe esa terapia, el niño simplemente se sentará al año, caminará de 2 años, termina siendo una carga familiar. Entonces, esa es la prevención, ¿no? Ayudar. Si bien es cierto, los genes no se pueden cambiar, pero podemos ayudarle, ¿no? Darle calidad de vida a esos niños, ¿no? Entonces, como la genética deriva de la biología, durante todo el transcurso de estos últimos 50 años se han desarrollado diferentes especialidades dentro de la genética. Por ejemplo, una de ellas es la genética clásica. ¿Cuál es la genética clásica? La de Mendel, que Mendel descubrió, ¿no? Mezclando los guisantes verdes con amarillos, cómo se iban propagando, cuál era dominante, cuál era recesivo. Entonces, esa es la genética clásica. Luego viene la citogenética. La citogenética estudia de los cromosomas, estudia los cromosomas, ¿no? Entonces, y todos los aspectos relacionados con mutaciones cromosómicas, mutaciones génicas, genéticas. Entonces, para la redundancia, estudia las malformaciones también, ¿no? Todas las alteraciones, síndromes, etcétera, que se puedan producir. La citogenética molecular se desarrolló más o menos a partir de los años 1976, 78, ¿no? Con la introducción de lo que vendría a ser las sondas. ¿La sonda qué es? No es una sonda, ¿no? Sino es una secuencia de bases nitrogenadas conocidas que lo enfrentan al cromosoma para que busque su complemento, se pegue, se adhiera, se coloree con fluorocromos y nos permita ver el porcentaje, por ejemplo, de mosaicismo que puede haber. ¿Saben lo que es un mosaico? Un mosaico es aquel individuo que tiene 2 o más líneas celulares diferentes. Por ejemplo, de repente podría ser que yo tenga células con 46XX y a su vez también tenga células con 47XXX. Ese es un mosaico, porque tiene 2 líneas celulares diferentes, ¿no? Puede que haya un síndrome de Down mosaico, o sea que tiene, por ejemplo, un cariotipo de 47XY más 21 y tenga también células con 46XY cromosomas, ¿no? Ese es un mosaico. Si el mismo individuo puede tener 2 o más líneas celulares
diferente. Entonces, la citogenética molecular utiliza a la citogenética clásica, o sea, primero obtiene los cromosomas y después se le aplica la sonda, ¿no? Esta va a permitir analizar mayor cantidad de células, ¿no? Y dar un diagnóstico más preciso aún. La genética molecular es otra de las ciencias que ha ido avanzando, ha ido creciendo, se han ido implementando técnicas nuevas, modernas, ¿no? Para determinar una u otra cosa. Eso lo vamos a desarrollar la tercera semana, ¿no? Cuando entre a hacer lo que es la genética. La genética bioquímica, ¿qué estudia? Estudia las alteraciones del metabolismo de los aminoácidos, metabolismo de los carbohidratos, de los polisacáridos, ¿no? Entonces, eso estudia la genética bioquímica, porque hay muchos niños que nacen de repente con fenilketonuria, con hipotiroidismo congénito. Entonces, eso encarga la genética bioquímica. La genética poblacional, ¿qué estudia? Estudia el comportamiento de los genes en grupos poblacionales, ¿no? Estudia lo que se llama la deriva genética, estudia aquellos individuos que han migrado, ¿no? Por ejemplo, individuos que migran del oriente hacia América del Sur o viceversa, ¿no? Entonces, a través del tiempo, de la alimentación, van cambiando sus hábitos, ¿no? Entonces, de eso se encarga la genética poblacional. La genética del comportamiento, ¿qué estudia? También igualmente estudia los genes, ¿no? Los genes en función o en relación al medio ambiente, ¿no? Cómo estos influyen en el carácter de la persona, cómo estos influyen, por ejemplo, en su grado intelectual, ¿no? Tenemos la inmunogenética, ¿no? Que estudia todo lo relacionado a los problemas autoinmunes, ¿no? Que estudia la inmunidad, ¿no? Tenemos la genética del desarrollo, una genética que va a estudiar, por ejemplo, estudia cómo el óvulo fecundado va a ir cambiando, va a ir desarrollándose en un organismo multicelular bastante complejo. Nosotros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Hemos nacido de la fecundación del óvulo con el espermatozoide, como ha ido transformándose, ¿no? De una célula, 2 a 4, 8, 16, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces se vuelve multicelular, tiene que formar órganos y todo lo demás hasta que complete su desarrollo, ¿no? Hasta la madurez y todo. Tenemos la epigenética. Hoy mucho se habla de la epigenética, ¿no? ¿En qué sentido? La epigenética significa un cambio, una transformación en el ADN, pero que no modifica la secuencia de ADN, ¿no? Y esto, por ejemplo, dependiendo del grado de alimentación que tengamos, ¿no? Vamos a tener genes favorables para nuestra salud, ¿no? La farmacogenética estudia la relación que existe entre cómo los genes influyen o cómo se desarrollan cuando se toma un fármaco. Entonces, los fármacos se administran no solamente por administrar, ¿no? Se administran de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla, de acuerdo a que de repente si la persona acepta su organismo, ¿no? Igualmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquellos que tienen problemas de alergias. Tengo alergia, por ejemplo, a todas las penicilinas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso estudia la farmacogenética. La ingeniería genética que estudia la modificación, ¿no? Modificación del ADN hacia organismos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tener una cosecha de papas de buen tamaño, que no les enfermen en el sentido de que no los ataquen las plagas, ¿no? Y entonces tener papas podridas, ¿no? Agusanadas. Entonces, ¿qué se hace? Se colocan genes, ¿no? Genes para que estas papas mejoren su calidad, ¿no? Y no solamente en la papa, sino en el tomate, etcétera, en diferentes tipos de vegetales, incluso en los chocolates también, ¿no? En los países desarrollados los chocolates dicen, ¿no? Que han sido tratados, ¿no? Para que las personas que consumen vean si lo hacen o no, si lo consumen o no. Tenemos la genética microbiana. Los microbios también tienen su ADN, ya sean bacterias, sean virus,
sean hongos, todos tienen su ADN. Como tienen ADN, son susceptibles de mutación, ¿no? Y al ser susceptibles de mutación, cambian su estructura. Ustedes han escuchado que, por ejemplo, el caso de la tuberculosis ha hecho resistencia a lo que es la penicilina. Antiguamente se les daba, pero hoy en día ni cosquilla le hacen al micobacterio, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque los genes también de los microbios mutan. Algunos mutan para beneficio, otras mutan para, en este caso, pues, mejoran, ¿no? Entre comillas, ¿no? Mejoran para su resistencia a los medicamentos. Entonces vamos a ver ahora, nosotros vamos a tener 3 clases prácticas que mucho van a depender de esta teoría. Por ejemplo, vamos a hacer esta semana en la práctica, va a ser una práctica introductoria, ¿no? Van a conocer a sus docentes, les van a explicar cómo trabajan, cuál es su sistema de trabajo, de calificación, etc. Y la siguiente semana van a elaborar y confeccionar cada uno de ustedes su árbol genealógico familiar, o sea, es individual el trabajo, acá nadie, yo trabajo con mi amigo, no, el trabajo es individual. Entonces, hoy día voy a explicar lo del árbol genealógico. La siguiente práctica va a ser de cromatina sexual, entonces hoy voy a explicar también cromatina sexual. Entonces, estas clases tienen que ser estudiadas, por favor. Van a tener que estudiar porque va a haber pasos, va a haber un pasito con el cual, lógicamente, la calificación va de 0 a 20. Entonces, son 5 preguntas que se va a hacer. Posiblemente lo hagamos al término de la clase para que no jalen muchos, ¿no? Tengan un poquito de práctica. Entonces, vamos a ver qué es el árbol genealógico. ¿Cómo se le llama? Se le llama el ideograma o también se les llama algunos pedigrí. Entonces, antiguamente en los animales se les denominaba pedigrí, por ejemplo, los caballos, ¿no? Los caballos que son de raza le hacen su árbol genealógico. Igualmente a los perros que son de raza para ver si son raza pura, o han tenido mezcla, ¿no? Con otras razas. Entonces, se hace la elaboración del pedigrí, pero en el ser humano se llama ideograma o bien árbol genealógico. ¿Qué estudia esto? Es una representación esquemática mediante símbolos. Yo les voy a mostrar en un rato un promedio de 70 símbolos que ustedes deberán de sí o sí memorizar. Sí o sí tienen que memorizar. Hoy les voy a explicar cómo se construye el árbol genealógico familiar. Entonces, ¿qué significa este árbol genealógico familiar? No pasa, de la otra lado. Los símbolos, ¿no? La representación, cómo van a representar su árbol genealógico, ¿no? Acá tenemos el cuadrado, representa al varón, el rombo representa a una mujer, esta flechita representa al propósitus, probando o caso índice, que se le coloca a la persona o al símbolo de la persona a la cual se le está haciendo el estudio, en este caso genético. En genética, todos los genetistas, sí o sí, la primera consulta es elaboración de árbol genealógico. ¿Por qué? Porque necesitamos ver los antecedentes de la persona que está consultando, ¿no? Necesitamos ver si hay algún familiar que ha tenido lo mismo o algo similar, ¿no? A lo que tiene. Entonces, sí o sí, se empieza haciendo el árbol genealógico y a nosotros nos interesa de que ustedes sepan confeccionarlo y lo entiendan. Estos símbolos, como ven, hay un 79 formas de dar un árbol genealógico. Acá ven, todos estos símbolos tienen que traer los estudiados de memoria. ¿Por qué? Porque a la hora que empiecen a elaborar su árbol,
necesitan, no me estén preguntando, ¿cómo represento el aborto? ¿Cómo represento a mi hermanastro? ¿Cómo represento a mi papá que ha fallecido? ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes traen todos estos símbolos estudiados, va a ser mucho más fácil la elaboración de su propio árbol genealógico. Recuerden ustedes que el tiempo en práctica se hace muy cortito. Entonces necesitamos que ustedes vengan bien preparados para que colaboren, para que la práctica sea más dinámica, mucho más fácil. Ustedes observan, acá tenemos un árbol genealógico. Acá tenemos otro árbol genealógico de otra familia. Entonces, si ustedes ven acá, ven símbolos cuadrados, ¿qué significará esto, por ejemplo? Un hombre casado con una mujer. Esta línea que une el cuadrado con el círculo representa unión familiar, unión matrimonio legal, formal. Si el matrimonio, si por ejemplo no hay matrimonio, sino convivencia, en lugar de hacer con línea como esta directa, línea continua, lo hacen con línea discontinua la unión. Entonces, ver solamente la línea discontinua me va a indicar de que son convivientes. Ya miren ustedes lo importante que es saber representar el árbol, ¿no? Entonces, cuando ustedes representen su árbol genealógico, van a empezar representándose aquí, por ejemplo, ¿no? Ustedes. ¿Cómo sé que yo esta es la persona a la cual se estudia? Por la flechita. La flechita me indica que a esta persona, a este símbolo, a esta mujer, se le ha hecho el estudio del árbol genealógico. ¿Qué significa estas figuras sombreadas? Significa que son individuos afectados, que tienen un problema genético. Y si ustedes observan, miren esta generación, esta otra generación, esta otra, esta otra, ¿qué estamos viendo? De generación tras generación tenemos individuos afectados, ¿no? Individuos afectados. Entonces, este es un tipo de herencia autosómica dominante. Entonces, miren ustedes lo importante que con solamente elaborar el árbol genealógico podemos determinar el tipo de herencia, podemos determinar los riesgos de recurrencia. Entonces, ustedes construyen, ¿cómo lo hacen? Por favor, presten atención para que me estén preguntando. Entonces, lo primero se representan ustedes. En este caso, esta mujer que está al lado izquierdo, ¿qué significa? Que es la hermana mayor. O sea, si vemos en orden de nacimiento, ella es la mayor y esta persona que tiene la flecha, que es la que consulta, es la menor. Entonces, ahora, ¿por qué están unidos de esta manera? Esto significa que son monocigóticos, o sea, que son gemelas, ¿no? Gemelas tipo monocigótico, ¿no? Ellas tienen a su vez un hermano menor, sangre, ¿no? Ahora, la hermandad se representa con estas líneas verticales, ¿no? Los hermanos se levantan barras verticales y se unen para representar la hermandad, que estos son hermanos, ¿no? Y luego se representa a los padres. Generalmente el padre va a la izquierda y la mamá va a la derecha. Generalmente, casi siempre, entonces es el orden, ¿no? Varón casado a la izquierda y la mujer al lado derecho. Si tenemos, por ejemplo, algún familiar con algún síndrome genético, que va a sombrear la figura. Pero si ustedes ven, aquí no se coloca absolutamente nada, acá no se colocan nombres, por ejemplo, no coloco Juana, Rosa, Pedro, no se colocan nombres. ¿Ya? En el árbol genealógico no se colocan nombres. Lo que se coloca son estos números romanos. ¿Qué nos indican los números romanos? Generación. De la generación 1, generación 2, generación número 3, es lo que nos está indicando. Y cada símbolo representado se enumera. En cada generación empieza con el número 1, 2, por ejemplo, acá en la generación 2 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 individuos, ¿no? Cada individuo que se ha representado se enumera en la parte inferior. ¿Por qué se hace esta numeración? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿este individuo qué enfermedad tuvo? Entonces ustedes dicen que el individuo 2, o sea, el número romano 1, ha tenido, por ejemplo, síndrome de Down, por decirlo así.
Pero eso no me lo van a decir, sino que van a tener que colocar acá, hacia un costado, la leyenda. En la leyenda ustedes van a colocar en dos números romanos, guión 1, y ponen qué afección genética tienen. Ya, y así de cada uno de los individuos. Aquí, por ejemplo, el propósito. ¿Qué lugar ocupa? Dígame. ¿Cómo? Más. Está pegado y ya no puedo quitar. ¿No se escucha? ¿Escuchan los del fondo? Y entonces, ¿qué hago? Repito toda la clase. Nos quedamos hasta las 10 de la noche, como dijo el doctor Kobayashi. Eso sería que baje de repente, ¿no? Para que por lo menos escuchen, ¿no? Allá al fondo, ¿escucha? Sí escuchan, dice. Bastante, bien claro. A ver, lo que tienen que hacer, por favor, es prestar atención a esto. Esta clase yo lo dejo grabado aquí en la computadora, en un USB, pueden copiarlo, se llevan a casa. Algunos que son repitentes ya tienen la clase, entonces hacen anotaciones al costado para que puedan recordar lo que se está hablando y comentando. He preguntado, de acuerdo a la figura, ¿qué lugar ocupa esta señora? Porque es la persona a la cual se le está haciendo el estudio. Tienen que mencionar generación 3. ¿Qué número? El 8. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve la numeración, porque en la leyenda ustedes van a colocar lo que deseen escribir en la leyenda, más no en la genealogía. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Miren, esta es una genealogía bastante grande. Es una braquidactilia. La braquidactilia es una afección donde hay cortedad de los dedos, ¿no? Y miren ustedes cómo se presenta, generación tras generación. No de sexo, porque se presenta también tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, pueden hacer una genealogía, un árbol genealógico familiar de todos sus familiares. Ah, y otra cosa, por favor. Tienen que preguntarle a su mamita los antecedentes al momento antes de nacer, de cada uno de ustedes, al momento de nacer y después del nacimiento. O sea, cuando estuvo embarazada, qué problemas tuvo durante el embarazo, náuseas, vómitos, amenaza de aborto, etc. Cuando ustedes nacieron, si nacieron a las 40 semanas, 38 semanas, de repente nacieron a los 7 meses. ¿No? Son 7 vecinos, estuvieron en incubadoras, se infectaron, etc. Esos datos, por favor, le preguntan a la mamita. Pregunten a la mamá después de que nacieron qué problemas de salud tuvieron, qué afecciones tuvieron cada uno de ustedes para que puedan anotar en la leyenda. Y aparte que hay una ficha donde hay que llenar también esos datos. Otra cosita, tienen que preguntarle a la mamá por los familiares que están fuera, tal vez ustedes no conocen, porque viven en el extranjero, o viven en la sierra, en la selva, etc. Entonces traen esos datos para que puedan tener un árbol genealógico familiar y completo. ¿Estamos? Entonces, esta es la forma de cómo se determina, ¿no? Por ejemplo, este es un tipo de herencia autosómica dominante, ¿no? Donde tanto hombres como mujeres tienen la braquidactilia, ¿no? Y miren cómo se puede visualizar a través del árbol genealógico, ¿no? El tipo de herencia. Entonces, conclusión, después de esta clase práctica que van a tener la próxima semana, tienen que traer memorizado todos los símbolos que están ahí y que les vamos a hacer llegar, ¿no? Y ese día vienen trayendo una hoja cuadriculada para que puedan ahí hacer el desarrollo del árbol genealógico familiar. Y traigan los datos tanto de la mamá como del papá para que no le digan, no sé cuántos, sé que tengo mi tío en el extranjero, pero no sé cuántos hijos tiene, ¿se dan cuenta? Entonces traen todos esos datos. Y a ver, jóvenes, por favor, vamos a entrar a otro tema que viene a ser la cromatina sexual.
llamada también corpúsculo de Barr o corpúsculo X. Con cualquiera de esos tres nombres se le conoce, ¿eh? Si digo corpúsculo X, ya ustedes saben a qué me refiero. Igualmente si digo cromatina sexual o si digo corpúsculo de Barr. Entonces, ¿qué es la cromatina? Miren ustedes, este es el núcleo de una célula. El núcleo, no es la célula completa, con citoplasma, celular, no. El núcleo de la célula. Miren ustedes este tejido de acá de forma triangular. Este corresponde a la cromatina sexual. Esta es una célula epitelial que se ha hecho el raspado de la mucosa bucal, se ha hecho el extendido en una lámina portaobjeto y se ha procedido a hacer la coloración en carbón fucsina. Y de acuerdo a la técnica de coloración, esta técnica, el ácido clorhídrico destruye lo que se llama la membrana celular y el citoplasma. Entonces, ¿qué es la cromatina sexual? Es la condensación o representa al cromosoma X. Ya, si yo veo esto, estoy viendo al cromosoma X, pero al cromosoma X inactivo. Nosotras las mujeres, ¿cuántos cromosomas X tenemos? 2. Uno de ellos es el que se condensa para formar la cromatina. Ese es el cromosoma X inactivo. El otro cromosoma X es el que nos va a dar las características sexuales secundarias. Ahora, nosotros tenemos las mujeres, ¿no? Tenemos 2 cromosomas X. Un cromosoma X hemos heredado ¿de quién? Del papá, y el otro X de la mamá. ¿Cuál de esos cromosomas se condensa? ¿El del papá o el de la mamá? Es al azar, ¿no? Es al azar. La condensación es al azar. La célula escoge, selecciona cuál y esa se condensa, ¿no? Entonces, volviendo a repetir, ¿qué es la cromatina sexual? Es la condensación del cromosoma X inactivo, recuerden, ¿no? Y esta se presenta cuando la célula está en interfase. O sea, yo estoy viendo y esta célula puedo decir que está en interfase. Entonces, esta es una célula que está en metafase. Si la célula está en metafase, ¿voy a ver cromatina? No. ¿Voy a ver el cromosoma X? No. Si la célula está en profase, ¿voy a ver el cromosoma X condensado? Tampoco. ¿No? Si está en telofase, tampoco voy a poder observar. Solo se observa sí o sí cuando la célula está en qué etapa de división celular. ¿En qué etapa de división celular? En interfase. O sea, ver esto es ver la célula en interfase. Ahora, esta condensación en células epiteliales se va a encontrar pegado, adherido a la membrana nuclear, mirando hacia la parte interna del núcleo. La condensación puede ser de forma triangular o de forma semisférica. ¿Cuánto mide este corpúsculo de Barr? Mide de 0.7 a 1.2 micras. Tamaños mayores o menores a este, estaremos frente a anomalía del cromosoma sexual X. Repito, esta condensación del cromosoma X mide aproximadamente de 0.7 a 1.2 micras. Más adelante les voy a mostrar qué pasa cuando mide menos de 0.7 o cuando mide más de 0.7. Vamos a ver al cromosoma X qué le sucede, ¿ya? Entonces, esta cromatina sexual en células epiteliales se va a encontrar adherida a la membrana nuclear mirando hacia la parte interna. En el caso de las células nerviosas, de las células en sangre, vamos a observarlos en los polimorfos nucleares. Aquí tenemos polimorfo nuclear. Acá tenemos el polimorfo nuclear y miren acá este palito. A esto le llaman palillo de tambor. Este palillo de tambor representa al cromosoma X inactivo. ¿Ya? Entonces, es otra forma de presentación del cromosoma X.
En células nerviosas del cromosoma X, el cromosoma X o la cromatina sexual se va a encontrar en cualquier parte del núcleo, solo en células nerviosas. O sea, estamos viendo cómo se presentan estos en diferentes tipos de células. ¿Hasta aquí está claro? ¿Se escuchó? Estoy tratando de hablar más fuerte. Sí, por favor. Pero no quiero. Aquí tenemos a los inventores del corpúsculo de Barr. ¿Cómo descubrieron el corpúsculo de Barr? Haciendo estudio en células de gatos, tanto hembras como machos, detectaron de que todas las hembras presentaban esa compensación en el núcleo de su célula y los machos no. Entonces dijeron, ¿cómo es esto? Qué raro. Las hembras presentan y los machos no. Y entonces empezaron a estudiar a diferentes variedades de especies, características. Todas las hembras presentaban esa condensación que corresponde a la cromatina sexual y los machos no, excepto una especie, una marsupial, que era al revés, la zarigüeya. La zarigüeya, el macho tiene la cromatina y la hembra no tiene cromatina sexual. Es una de las especies raras, diferentes a las demás. Entonces, Barr y Bertrand, de ahí el nombre de corpúsculo de Barr, porque uno de los investigadores, Barr, descubrió a estas células en el conocido estudio de histológico, ¿no? Sobre todo en gatos, ¿no? En gatos hembra, ¿no? 17 años después, Mary Lyon, ella, en el año 1966, imagínense, más de 50 años, propuso la hipótesis, una hipótesis que se llama hipótesis de Mary Lyon, en la cual se basa, dice, en 4 principios. La cromatina sexual que se condensa es inactiva. Ya les expliqué. La inactivación es de manera aleatoria, o sea, al azar. Cualquiera de estos cromosomas se puede condensar. La inactivación puede ser inactivación paterna como materna. Y además dice la inactivación, ¿en qué momento de la vida embrionaria o fetal se inactiva este cromosoma X? Dice que entre el 14 al 16º día se va a inactivar uno de estos cromosomas X y va a formar, o se va a poder visualizar la cromatina sexual. Esas son las propuestas de Mary Lyon que hasta la fecha está vigente, ¿no? Habíamos hablado del corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr puede presentar alteraciones numéricas como alteraciones estructurales en el cromosoma X. Entonces, aquí este cuadrito es bastante representativo para poder explicarles. Entonces, un varón normal, ¿tiene o no tiene corpúsculos de Barr? No tiene corpúsculo de Barr. Entonces, su cariotipo va a ser 46XY. Pero si tengo un varón de sexo masculino con corpúsculo de Barr, o sea, al hacer el estudio de sus células, observo que hay núcleos con corpúsculo de Barr, ¿qué puedo decir? Que se trata de un síndrome, ¿no? ¿Qué síndrome? El síndrome de Klinefelter, o sea, los varones normales no deben presentar corpúsculo de Barr. En el caso de las mujeres, por ejemplo, esta mujer sin corpúsculo de Barr, ¿cuál sería su probable cariotipo? ¿Por qué 45X? ¿Por qué 45X? Habla. Tú habla fuerte, digo. Porque las mujeres tenemos 2 X. Uno de ellos se tiene que inactivar. En este caso ella tiene un solo X, que le va a dar las características sexuales femeninas. Entonces, ¿qué se va a inactivar? Nada. Por eso usted no tiene corpúsculo de Barr en el núcleo de su célula. Existe el varón con doble cromosoma Y, o sea, es 47XYY. Ellos tampoco. ¿Por qué no tienen corpúsculo de Barr? Porque tiene un solo cromosoma.
cromosoma X. ¿no? Acá, las mujeres normales, ¿no? Que tenemos 46XX cromosomas. ¿Cuántos corpúsculos de base debemos tener? Uno, porque uno de los X se inactiva, forma la cromatina, ¿correcto? En el caso de Klinefelter, que son varones, el cromosoma Y no significa varón, ¿no? Son varones, ellos tienen dos cromosomas X. ¿Qué significa? Que uno de ellos se inactiva para formar el corpúsculo de base. Por ejemplo, tenemos el síndrome de tetra X, sexo femenino. ¿Cuántos corpúsculos de barra debe tener? Uno solo activo y los otros todos se inactivan. Entonces, ¿cuántos se van a inactivar? 3. Aquí hay una fórmula cromosómica que dice que el número total de corpúsculos de barra encontrados en un solo núcleo es igual al número total de cromosomas X menos 1. ¿Ya? Es una fórmula para que ustedes puedan detectar. Por ejemplo, si les digo, tiene 4 corpúsculos de barra, ¿cuántos cromosomas debería tener? En este caso al revés estamos hablando, ¿no? Si tiene 4 corpúsculos de barra, ¿cuántos cromosomas X debe tener? 5. Porque este es un cromosoma X, otro X, acá hay 4 cromosomas X inactivos, pero le falta el cromosoma X activo, porque el siguiente tiene que tener 5, ¿no? Entonces, cuando hay sospecha clínica de Turner, Klinefelter, triple X, tetra X, etcétera, pidan una cromatina sexual, porque la cromatina sexual es un examen rápido, fácil de realizar, en cuestión de 1 a 2 horas tenemos el diagnóstico, ¿no? Si tiene o no tiene cromatina y cuántos cromosomas X va a tener el paciente. Esto cuando hay anomalías de tipo numérica, miren ustedes, numérica. Si hubieran alteraciones estructurales, vamos a visualizar. Por favor, porque esto lo estamos siempre en los pasitos. Entonces, saquen sus 4 puntos. A ver, este es el tamaño normal de un corpúsculo de barra. ¿Cuánto dije que era el tamaño normal? De 0,7 a 1,2 micras, no es milímetros por si acaso, son micras, ¿no? Entonces, este es un corpúsculo normal que correspondería a una mujer normal. ¿Qué pasa cuando el corpúsculo de barra es pequeño? ¿Qué ocurre cuando es pequeño? ¿Qué significa? Que el cromosoma X también es pequeño. ¿En qué caso se produce el cromosoma X pequeño? Entonces acá le vamos a dar la explicación. Esta palabra del significa lesión y lesión significa pérdida. Pérdida, ¿ya? Pérdida. ¿Qué cosa ha perdido acá? Este es el brazo P, ¿no? Ha perdido un segmento del brazo P, donde el cromosoma sexual X, esto que está en paréntesis significa el cromosoma afectado. Nomenclatura cromosómica, ¿cómo se coloca? De acuerdo a ISSN. Primero, el número total de cromosomas, seguida de una coma, el cromosoma sexual sano. En este caso hay un solo X, coma, D, que significa de lesión. De lesión, ¿dónde se ha producido la pérdida de ese cromosoma? En el X. ¿En qué brazo? En el brazo P. ¿Y aquí qué podríamos decir? ¿Dónde se produjo la pérdida? ¿Dónde se produjo la pérdida? Joven que está riéndose. ¿Dónde se produjo la pérdida acá? ¿En qué brazo? Ay, señorita, usted que se está tapando la boca, usted. ¿En qué cromosoma se ha producido la pérdida? A ver, si van a estar distraídos, 9 y 8, tengo que avanzar, me quedan 7 minutos, tengo que correr entonces. Si ustedes están distraídos, no prestan atención, el producto final es que vamos a buscarlo en la práctica, vamos a buscarlo en el examen. No estoy hablando de un lenguaje difícil, simplemente les estoy hablando de manera sencilla. Pero si no prestan atención, ¿qué puedo hacer? Sigo hablando como loro mejor. Pacorreteo, hablo, leo, le explico, y ya acabo la clase, ya se va con ustedes. ¿Qué significa esto? Que hay una pérdida de material en qué cromosoma, en qué brazo, brazo Q. Todos los cromosomas tienen un brazo P, que
significa pequeño de petit, y un brazo largo Q, y tienen un centrómero. Entonces, esto nos está indicando por qué el cromosoma X está pequeño y se produce una cromatina pequeña. Esta letra R significa anillo, viene de ring, la abreviatura de ring, anillo, ¿no? Anillo, ¿qué pasa? Cuando hay un cromosoma en anillo, no sé qué es el cromosoma, significa de que ha habido pérdida de material tanto de Q como de P. El cromosoma, para no seguir perdiendo material, lo que hace es unirse con los extremos rotos que forma un verdadero anillo. Entonces, en este caso también se ve cromatina pequeña. Tenemos otro caso, esta I significa isocromosoma. Los cromosomas normalmente deben, imagínense que este es un cromosoma. El cromosoma debe dividirse longitudinalmente, es lo normal. ¿Por qué? Para que luego una cromatina duplique y forme otro cromosoma. Forma otro cromosoma normal. Pero ¿qué pasa? Cuando el centrómero se divide por la parte central, lo que va a formar son cromátides, ya sea de P o de Q. Entonces el cromosoma puede tener dos brazos cortos, como puede tener dos brazos largos. Entonces, si tiene dos brazos cortos iguales, idénticos, similares, hablamos del isocromosoma del brazo corto. También hay cromatina sexual pequeña. Si la cromatina sexual es más grande, está aumentada de tamaño, se presenta cuando el isocromosoma del brazo largo, ¿no? O en caso de duplicaciones del brazo largo también del cromosoma sexual X. La clase teórica de la tercera vamos a explayarnos un poco más sobre la duplicación, lo que es un isocromosoma, cromosomas en anillo, lo vamos a ver el tema. Entonces, desde el punto de vista molecular, ¿qué podemos hablar de la molecularmente? ¿Qué es lo que ocurre molecularmente, ¿no? Entonces, aquí miren, tenemos al cromosoma X, aquí tenemos la región donde se va a encontrar el gen X, el gen X se va a encontrar en esta región que está en el brazo largo del cromosoma, en la región 1, banda 3, subbanda 2. En esta región el gen X se va a producir la selección, el cromosoma X se va a inactivar. El cromosoma X se inactive, va a emitir un ARN que va a rodear al cromosoma hasta la región pseudoautosómica. Entonces, ese ARN que va a encontrarse alrededor del cromosoma X se va a mutilar y como consecuencia se va a inactivar. Entonces se produce entonces cromosoma X inactivo por una metilación del gen X, ¿no? Y eso debido al ARN, ¿no? Entonces hay genes como el gen RP4X y el PHK1, ¿no? Que tienen aproximadamente 80 kilobases. Los genes que se van a encontrar en la región pseudoautosómica no participan de la inactivación del cromosoma X. ¿Por qué no participan? Porque en esa región, cuando haya división meiótica, se va a unir el cromosoma Y. ¿Ya? Entonces, por eso no se inactiva. Entonces, acá tenemos un pequeño resumen de los casos de síndromes de sexo femenino y su cromatina sexual y su cariotipo, ¿no? El síndrome de Turner, por ejemplo, ¿tiene corpúsculo de Barr? El síndrome de Turner tiene corpúsculo de Barr, no tiene, ¿no es cierto? La trisomía X, o llamado también síndrome triple X, o llamado también algunos lo conocen como no, ellos tienen dos corpúsculos de Barr, ¿no? Y así sucesivamente, falta más. Acá hay una pequeña descripción de lo que es el síndrome de Turner, ¿no? Miren ustedes, son mujeres de talla baja, pequeña, menos de 40, generalmente acuden al médico porque no menstruan. ¿Y cuándo lo hacen? A los 18, a los 20 años, ¿no? Entonces, al hacer el examen clínico, ¿qué tiene que observar el médico? Tiene que hacer un examen minucioso y detallado, ¿no? Empezando porque la talla baja, no menstrua. ¿Qué más?
suelen tener esto, que se llama pterygium colli. ¿Qué significa? Cuello alado, exceso de piel en el cuello. Eso es una característica típica. Desde el recién nacido hay edema de pies y hay edema de manos. Entonces, si ustedes atienden un parto, nace un niño con piel redundante, edema de pies, edema de manos y de sexo femenino, ¿cuál es la sospecha? Síndrome de Turner. Tienen que pedirle cariotipo para que confirmen su sospecha. ¿Estamos? Entonces suelen tener neos que vienen a ser lunares. Estas pacientes retardo mental no tienen, y si van al médico mucho más tempranamente, a los 12, 13 años, con hormonas les ayudan a que, por ejemplo, tenga vello en las axilas, vello púbico, crecen un poco más de alto, las mamas desarrollan un poquito más porque hay mamas rudimentarias, ¿no? Entonces no tienen muchas veces ovario, útero, o los tiene acintados, ¿no? Entonces nunca va a embarazar. Miren, este es un aborto, síndrome de Turner, miren el cuello al lado, gigante, ¿no? Miren acá con edema, ¿no? Miren acá en la parte de la espalda, ¿no? Y este es el cariograma. Cariograma es la representación de los cromosomas de manera ordenada. Miren, acá tiene un solo cromosoma X. El síndrome de triple X. El síndrome de triple X son mujeres de talla mediana a altas, normales, no tienen alguna manifestación fenotípica que nos llame la atención. Son mujeres que tienen 3 cromosomas X, ellas pueden tener hijos. Nosotros en el hospital detectamos a una triple X a través de su hijo. Nació el bebé, tenía criptorquidia y el pediatra solicitó cariotipo. Al hacer el cariotipo, el niño tenía ¿qué cosa? Era un síndrome de Klinefelter. Como era un Klinefelter, fuimos a la mamá a entrevistarla a ver si tenía algún problema, algún fenotipo alterado normal. Pero ¿qué? Cuando le hicimos el cariotipo nos salió esto, ¿no? 47XX. Que de repente en el examen les pregunto cuál es la probabilidad de que esta señora, casándose con un varón normal, tenga un hijo sano. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Se dan cuenta? Ya va una pregunta de examen teórico. Ya. Acá tenemos el cariotipo, el cariograma, ¿no? Miren acá los 3 cromosomas. Ya, eso para que vean. Siguiente. Síndrome de Penta X. Estas pacientitas, si ustedes observan, tienen 5 cromosomas X, suelen ser de talla muy baja, hay microcefalia, o sea, cerebro pequeño, hay retardo mental, tienen los ojos antimongoloides, el mongoloide lo tiene con el ojo rasgado hacia arriba, ya lo tiene caído hacia abajo, ¿no? Hay hipertelorismo, coloboma de iris, cuello corto, y tiene alteraciones también a nivel del pie, ¿no? Tiene un pie equinovado que no puede pararse de pie, ¿no? Ese es el síndrome de feminización testicular. Son mujeres de buen porte físico, buen tamaño, tienen buen aspecto. Generalmente consultan a los 18 o 20 años porque no menstruan. Se preocupan y dicen yo tengo 18. Normalmente las mujeres esperamos que la menstruación a los 12, a veces a los 14, la cierra hasta los 16 años, pero 18 o 20 años sin menstruar, van al ginecólogo y el examen no hay vello axilar, escaso vello público en este caso, y aquí no hay vello público. Acá estamos observando que hay una tumoración, aparentemente una tumoración. Cuando se les hace una ecografía, hay ausencia de útero, ausencia de ovarios, y esto viene a representar lo que serían los testículos. Entonces, son mujeres que han sido criadas como mujeres, como tal, se identifican con el sexo femenino, pero genéticamente su cariotipo es 46,XY, o sea, son varones. A esa edad de 18 o 20 años no le vas a decir, eres un hombre, genéticamente, ¿no? Generalmente lo que se hace es llamar a los padres, explicarles el problema, y este testículo tiene que retirarse sí o sí.
¿Por qué? Porque a la larga se vuelve canceroso. ¿Ya? Y a la paciente se le dice simple y llanamente que tenía un tumor en el útero, en el ovario, y se le ha tenido que retirar y sacar porque ya nunca va a poder tener hijos. Nosotros tuvimos una paciente con este mismo problema. La paciente, después de varios años, regresó trayéndonos 2 niños para presentarnos a sus hijitos. ¿Cómo es posible que tenga 2 hijos? No tiene ovario, no tiene útero, se le sacó los testículos. Lo que pasa es que ella, como se sentía femenina, se casó y a su pareja le dijo que le habían sacado el útero y el ovario y que nunca podría tener hijos, y decidieron adoptar. Completó su familia, ¿se dan cuenta? A ver, falta un poquito nomás, ya vamos a ver al síndrome de Klinefelter. ¿Cómo reconocemos al Klinefelter? Brevemente, suelen ser varones, talla alta, tienen hipoplasia de órganos genitales, o sea, pequeños. Cuando ellos van al baño con otros varones, observan que los niños tienen muy pequeños en relación a los otros varones. Lo más importante es mamas, ¿no? Es lo que se llama la ginecomastia. Miren ustedes el vello púbico de forma triangular, no es rombo, sino de forma triangular. Entonces, esta es una fuerte sospecha de tratarse de un síndrome de Klinefelter. Ellos no tienen retardo mental. El cardiotipo puede ser, miren acá está, el X, el cromosoma Y, y la cromatina sexual, miren ustedes, ¿no? Positivo, ¿no? Positivo, cromatina sexual. El síndrome de Fracaro, ¿no? Que tiene 49 cromosomas, XXXXY cromosomas, ¿no? A este bebé lo detectamos porque el neonatólogo pidió un examen de cromatina y luego un examen de cardiotipo. ¿Por qué? Porque tenía criptorquidia, o sea, sus testículos no habían descendido, tenía dismorfia en la cara, había hipertelorismo, las orejas de implantación baja, micrognatia con retrognatia. Se hizo el árbol genealógico familiar y vimos que no hay antecedentes en la familia que tengan este mismo problema. Él era el único, ¿no? Si ven acá el propósito, esta es la persona en estudio, está sombreadito, y al hacer la cromatina sexual detectamos núcleos con 3 corpúsculos de barro, que significa que tendría ¿cuántos cromosomas X? 4, ¿no? Aquí lo tiene, 1, 2, 3, 4 cromosomas X, y como es de sexo masculino, su cromosoma Y. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo es posible que exista un niño con 4 cromosomas X y su cromosoma Y? Hay que darle una explicación a esto, ¿no? Entonces acá tenemos los cromosomas X de la mamá y el cromosoma XY del papá. Normalmente la célula suele dividirse, segregarse se llama, no segregarse. En este caso se segrega el cromosoma X y aquí se segrega el cromosoma Y. Esto es lo normal, o sea, deben de formar 2 células diferentes. Pero ¿qué pasa? Si ustedes observan bien que aquí no se ha segregado los cromosomas X, se han ido juntos, son solo ovocitos, ¿no? Entonces tenemos 2 X. Esto es lo que se llama una no disyunción en meiosis 1. ¿Qué pasa? En la meiosis 2, en lugar de que estos se vuelvan a separar, se van juntitos a una sola célula y tiene acá los 4 cromosomas X. En el varón no, el varón se segregan las cromátides de manera individual, que esto es el proceso normal de meiosis, ¿no? Acá se produce una segunda no disyunción meiótica. Resultado, si esta célula se une con cualquiera, con este cromosoma, vamos a tener al individuo con 4 cromosomas X y un cromosoma Y. ¿No es el síndrome de Fracaro? El síndrome XY. 3 minutos más acabamos, ¿ya? El síndrome XY son individuos, estos individuos en Estados Unidos se hizo un estudio en todos los varones de las cárceles, a los varones sobre todo de alta peligrosidad, o sea, que hayan nacido asesinos, no que hayan matado 1, 2, 3 personas, etc. ¿Qué observaron? Que estos individuos, mientras más cromosomas Y tenga, tiene mayor tendencia hacia la criminalidad, ¿no? Eso es lo que observaron, ¿no? Entonces, miren lo importante que es hacer el estudio cromosómico, acá vemos al cromosoma X y al cromosoma Y. Normalmente ellos pueden reproducirse, tienen descendencia.
los varones XX, ¿cómo se dice que hay varones XX? ¿No? O sea, ¿qué significa? Que su cariotipo es 46XX. ¿Qué pasó? Que al momento de unirse el X con el cromosoma Y, en el cromosoma Y existe este gen. En esta región, en el brazo corto del cromosoma, existe un gen, el gen SRI. Ese gen SRI se queda en el cromosoma X y entonces le da las características sexuales masculinas, ¿no? Este es el síndrome de Noonan. El síndrome de Noonan es similar e idéntico al síndrome de Target. Tiene cuello alado, edema de manos, edema de pies. Al nacimiento, la diferencia es el sexo. Ellos son de sexo masculino. O sea, si hay edema en manos, pies, si hay Escherichia coli, miren el sexo. Femenino, Target. Si sexo masculino, síndrome de Noonan. Terminamos.